Hola amigos, bienvenidos a la Guerra Total. Y lo que les voy a contar hoy no lo van a escuchar en ningún otro lado, porque la BBC, la CNN y media Europa llevan 4 años pintando al ejército ucraniano como heroico e invencible. Y mientras lo pintaban así, en las trincheras estaba ocurriendo algo que ninguno de ellos tiene la menor intención de contarles. El ejército ucraniano está defendiendo esa línea con algo que ninguno de ellos tiene la menor intención de contarles, con drogas. Y hoy, nosotros lo contamos. Quédense, porque esto es mucho más profundo de lo que parece. Empecemos con datos, no con opiniones, con cifras confirmadas. Para el inicio de la guerra, en 2022, el ejército ucraniano registró 332 casos de posesión de drogas entre sus filas. 332. Ya ese número debería haberse discutido en alguna cumbre de la OTAN. Luego, en los primeros 10 meses del 24, se reportaron 1913 casos. En menos de 2 años, la cifra se multiplicó por casi 6. Y esto no es propaganda rusa. Son registros del propio Estado ucraniano, citados por el medio irlandés The Journal. Gana Dobak, directora de la Asociación Euroasiática de Reducción de Daños, resumió el problema con una frase demoledora: "Nunca habíamos tenido tantos veteranos y soldados con adicciones". Y esos son solamente los casos que alguien documentó, los que llegaron a un informe, los que un oficial decidió reportar. Imaginen cuántos no llegaron a ningún lado. De acuerdo con el informe del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, una organización con sede en Ginebra que hace trabajo de campo en Ucrania entrevistando a militares, médicos y especialistas, los soldados ucranianos están consumiendo de todo: cannabis, analgésicos opioides, ansiolíticos, anfetaminas y catinones sintéticos, que en las calles ucranianas se conocen como sales. Un ejemplo: Valery, un soldado ucraniano de 32 años destinado en Kharkov, usa anfetamina desde los 18 años, fue movilizado y, una vez en el frente, siguió consumiéndola. Cuando le preguntaron por qué, respondió que sus rotaciones podían durar entre 5 y 25 días sin descanso, y que no sentía que tuviera otra opción. Calculó que 11 de las 92 personas de su unidad usaban anfetamina, mientras otras 10 consumían MDMA. Por eso el mercado sintético en Ucrania ha crecido de una manera que nadie esperaba. Según el Global Organized Crime Index, el mercado de drogas sintéticas en Ucrania registró el mayor crecimiento de cualquier mercado de drogas en todo el mundo entre 2021 y 2023. El mayor del mundo, impulsado directamente por la guerra. ¿Y cómo llegan las drogas al frente? Por múltiples canales documentados, por correo a pueblos cercanos para su posterior distribución, en los paquetes que voluntarios y familiares envían a los soldados, a veces sin saberlo y a veces sabiéndolo perfectamente, y también a través de redes de crimen organizado que pagan sobornos a oficiales militares y policiales para cruzar los controles. Más recientemente, Deutsche Welle, uno de los medios más respetados de Europa, no exactamente conocido por sus posiciones proclives a Moscú, publicó en mayo del 26 un reportaje sobre este tema. Vamos con el caso de Dimitro, un teniente de infantería de marina herido en combate. Todo empezó con su primera herida. Recibió inyecciones de analgésicos en el hospital, y esos medicamentos, que al principio servían para controlar el dolor, terminaron abriendo otro problema. Cuando le dieron el alta, se sintió mal, volvió al servicio, el dolor seguía ahí, y tuvo que buscar alguna forma de aguantar. Entonces empezó a tomar Prinalgin, un analgésico combinado que le permitía apagar el dolor lo suficiente como para seguir de pie y continuar en servicio. Después llegaron nuevos refuerzos a su batallón, soldados recién incorporados, enviados directamente a la acción. Uno de ellos no regresó de su primera misión, lo mataron el primer día. Dimitro se sentó con el resto, los observó y entendió que no estaban sobrios.
Les preguntó qué había pasado. Apareció una bolsa con pastillas de metadona, unas 500 o 700, según recuerda. Dimitro, ya al mando de 200 hombres, dice que confiscó esas pastillas, pero también reconoce que él ya tenía su propia experiencia con los analgésicos. Empezó con 2 o 3 pastillas y poco a poco perdió el control. Ahora vayamos con el caso de Stanislav. Fue movilizado en 2023, enviado a la infantería y, después de una instrucción básica, destinado a la región de Zaporilla, uno de los frentes más violentos de la guerra. Según su propio testimonio, no quedan muchos camaradas, quedan muy pocos de los que se entrenaron y sirvieron con él. Todo empezó durante el entrenamiento. El ambiente lo fomentaba. Primero fue el alcohol, después llegó la anfetamina, y más tarde apareció la metadona. Stanislav lo describió así: cuando tomas metadona puedes olvidar algunas cosas, puedes distanciarte de los horrores y de la ansiedad constante. Era la tensión permanente, la falta de sueño, la carga física, el miedo y esa ansiedad enorme de alguien que nunca había servido en el ejército, y de repente terminó lanzado a uno de los sectores más duros de la guerra. Pero ese alivio tenía precio. Stanislav reconoce que llegó un momento en que sin metadona ya no podía funcionar. Desertó en 2024 y ahora, en 2026, está escondido de los reclutadores ucranianos. Y no es un caso aislado, es la consecuencia lógica de un sistema que se rompió, ya que Ucrania tomó la decisión de enviar reclutas recién movilizados directamente a las brigadas de primera línea, sin pasar por entrenamiento previo. De hecho, en 2024, Ucrania tuvo 51,000 soldados que abandonaron sus unidades sin permiso. Solo ese año, el doble que el 2023. En 2026, más de 200,000 soldados ucranianos figuraban como ausentes sin permiso. 200,000 hombres desaparecidos del registro, y los grandes medios hablan de resistencia sostenida. ¿Cuántos de esos 200,000 se fueron porque ya no podían más? ¿Cuántos se fueron porque el sistema que debía cuidarlos los convirtió en otra cosa? Hay soldados ucranianos que llevan 4 años sin una rotación real. El propio inspector general de Fuerzas Armadas ucranianas publicó un estudio que concluye que las tropas pierden efectividad de manera significativa si permanecen más de 40 días consecutivos en zona de combate. 40 días. Algunos soldados ucranianos llevan más de 200 días consecutivos en zona de combate. Eso no lo digo yo. Lo publicó Foreign Affairs en junio de 2026. La exposición prolongada al estrés de combate altera la bioquímica cerebral de forma documentada y medible. Eleva el cortisol de manera crónica, atrofia el hipocampo, la zona del cerebro que procesa la memoria y las emociones, y desregula el sistema dopaminérgico, que es el sistema de recompensa del cerebro. Y cuando eso ocurre, ya nada tiene el mismo sabor. Ni la familia, ni el hogar, ni el futuro. Lo que antes era agradable, deja de serlo. El cerebro ya no puede distinguir entre lo que necesita y lo que está destruyendo. Eso, amigos, es lo que hay en muchas de esas trincheras ucranianas. Sin embargo, muchos soldados ucranianos no se han vuelto adictos porque sí. En muchos casos, el camino empieza con una herida, con un dolor que no desaparece, y con la necesidad de volver al frente antes de estar realmente recuperados. Allí aparece la analfubina, un analgésico opioide usado para calmar dolores moderados o fuertes en contextos médicos, quirúrgicos o de trauma. No es una droga clandestina, es un medicamento real, usado en hospitales y emergencias. Pero Ucrania
Empezó a usarlo en 2014 cuando hubo una crisis de analgésicos en el frente. El butorfanol, que estaba en los botiquines militares, dejó de estar disponible tras la pérdida de instalaciones de producción en Gorlivka. Entonces, médicos, militares y voluntarios buscaron una alternativa. La nalfubina apareció en los botiquines de Fuerzas Armadas ucranianas. Era barata, accesible y útil. Pero precisamente por eso empezó el problema. Desde 2022, con la guerra a gran escala, la escasez de personal, la presión sobre los hospitales militares y la necesidad de devolver tropas rápidamente al frente, hicieron que el dolor dejara de ser solo un problema médico. Un soldado herido no siempre podía recuperarse con calma, esperar semanas, salir de frente y volver cuando estuviera listo. Muchas veces tenía que seguir funcionando. Que haya herido, recibía nalfubina para soportar el dolor, volvía al frente todavía golpeado, y si el dolor regresaba, recurría de nuevo a lo mismo. Así, lo que empezó como tratamiento podía terminar convertido en dependencia. Y entonces vemos el fondo del problema. La preocupación no siempre era la salud del soldado, sino que esa dependencia redujera su rendimiento operativo. Es decir, el soldado visto como herramienta de guerra, no como persona. Esto no es nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi distribuyó millones de pastillas de Pervitin entre sus soldados. Era metanfetamina. Servía para mantenerlos despiertos, reducir el cansancio, empujarlos más allá de sus límites físicos y convertir el agotamiento en algo que podía aplazarse unas horas más. Pero el cuerpo no olvida, la mente tampoco. Cuando en 1945 los soldados supervivientes de la Wehrmacht volvieron a casa, muchos arrastraban las consecuencias de años de guerra, destrucción y consumo de Pervitin. Alemania tardó décadas en procesar ese trauma colectivo, y eso fue un ejército que perdió la guerra. Nadie le preguntó a los que tomaron decisiones en Berlín en 1969 qué iban a hacer con los hombres que iban a romperse después de ser empujados más allá de sus límites con metanfetamina. Nadie pensó en el soldado que regresaría a casa con el cuerpo vivo, pero con el sistema nervioso destruido. Hoy, en 2026, tampoco nadie le está haciendo esa pregunta en serio a los que tomaron decisiones en Washington, en Bruselas, en Londres. Los que diseñaron el apoyo a esta guerra, los que prometieron que el armamento y las sanciones cambiarían el resultado. Esa pregunta existe, y mientras los grandes medios no lo hagan, nosotros vamos a seguir haciéndola. Si este análisis les pareció útil, ya saben qué hacer. Like, suscripción, campana de notificaciones para no perderse ningún reporte. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo video de La Guerra Total.